Compartimos el Evangelio del domingo cuarto del tiempo ordinario en el año C. El texto es Lucas capítulo 4, versículos 21 al 30. Después de que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió, sin duda ustedes me citarán el refrán, médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina donde se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. El domingo pasado contemplamos el pasaje de la prédica de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Esta prédica es como el anuncio programático de toda su misión. Para el evangelista Lucas, el Mesías viene a proclamar, a dar inicio a un año de gracia del Señor. Jesús había declarado cumplida la profecía de Isaías y da inicio a un tiempo nuevo, a una historia nueva. Un tiempo en el cual estamos invitados a ser artífices de una nueva humanidad, una humanidad que viva en la justicia de Dios. Este domingo, el Evangelio nos cuenta la reacción de los paisanos de Jesús frente a su prédica. Puede resultar desconcertante que el texto diga que todos daban testimonio a favor de él y momentos después lo echan de la ciudad e intentan matarlo. ¿Qué nos perdimos? ¿Qué cosa no vimos, no tuvimos en cuenta? Para entender mejor este evangelio es necesario tener en cuenta algunas cuestiones previas. Lo primero es que Jesús desde el inicio de su misión se estableció en Cafarnaúm, a orillas del mar de Tiberíades. Cafarnaúm era una de las ciudades más importantes de Galilea. Situado sobre la ruta que unía Oriente y Occidente, eran más abiertos al contacto con pueblos extranjeros y mucho más receptivo de lo novedoso de las enseñanzas de Jesús. Nazaret, en cambio, era un caserío muy pobre, aislado entre montañas, que no superaban los 300 habitantes. Era gente muy tosca que se dedicaba principalmente a la agricultura y a la ganadería, muy precario. Justamente por ser un pueblo tan aislado, se caracterizaban por una mentalidad cerrada, ultraconservadora y repelente a toda novedad. Vamos entendiendo por qué Jesús se estableció en Cafarnaúm. El domingo pasado escuchamos la profecía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción y me ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Jesús interrumpe allí la profecía, deja de leer, pero la profecía continúa. Dice, y un día de venganza para nuestro Dios. Recordemos que los de Cafarnaúm, los de Nazaret, sabían de memoria el libro del profeta Isaías y justamente no están de acuerdo con esta censura de Jesús. Es la parte que ellos esperan escuchar, porque como pasa con la mayoría de los conservadores, están abiertos
más bien a una imagen de un Dios vengativo que a un Dios misericordioso. Sin embargo, el texto dice, todos daban testimonio a favor de él. El problema es un problema de traducción. La Biblia de Jerusalén prefiere decir, todos daban testimonio de él. El sentido es, todos pensaban lo mismo respecto de él, todos decían lo mismo respecto de él, hasta el punto de estar admirados, asombrados, perplejos de las palabras de gracia que salían de su boca. Cuando decimos palabras de gracia, estamos hablando de la gracia como la gratuidad del amor de Dios. En el mismo Evangelio de Lucas, en otra parte, él le dice a los discípulos, si ustedes aman a aquellos que los aman, ¿qué hacen de gratuito? Lo mismo hacen los paganos. Justamente para Lucas, para Jesús en el Evangelio de Lucas, el amor de Dios es gratuito y por lo tanto nosotros también tenemos que amar gratuitamente. Esto contradice profundamente las convicciones más arraigadas de los paisanos de Jesús, que están aferrados al sueño de la venganza de Dios sobre todos los pueblos paganos. Por esto es que ellos van a preguntarse, pero ¿este no es el hijo de José? Para los israelitas, ser hijo significa ser custodio de las tradiciones de los padres. José era conocido como un hombre justo, es decir, como alguien temeroso de Dios y alguien absolutamente respetuoso de toda la ley de Moisés. ¿No debería Jesús seguir su mismo camino? Por esto es que Jesús les dice, seguramente me citarán el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Realiza aquí en tu patria lo que escuchamos que sucedió en Cafarnaúm. Jesús comprende que hay cierto recelo de sus paisanos con los que se había criado por el hecho de que Jesús estableció la base de su misión en Cafarnaúm. Sin embargo, el problema principal no son los celos, sino el rechazo de los nazarenos hacia una imagen del reino de Dios abierto a todas las naciones. Es difícil renunciar a sentirse los elegidos, un pueblo exclusivo y excluyente de Dios. Este es el gran motivo por el cual sus paisanos no quieren escuchar a Jesús. Entonces Él les dice, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Y para fundamentar su afirmación, les recuerda el caso de los profetas Elías y Eliseos, que fueron rechazados por su propia gente y realizaron milagros a favor de paganos con el poder de Dios. Significa que para Dios no hay límite en su amor y en su misericordia. Al escuchar esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron contra Jesús y lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a un lugar alto con la intención de despeñarlo. Es que la incapacidad de comprender el punto de vista del otro que no coincide con el nuestro, nos vuelve asesinos. Especialmente cuando el otro que piensa distinto es uno de los nuestros. Uno que debería pensar como nosotros, uno que está obligado a pensar como nosotros. Pero Jesús pasó en medio de ellos sin dejar que este rechazo cambie su modo de ver las cosas y continuó su camino. Todos nosotros, todos los bautizados, estamos llamados a anunciar con palabras y obras la alegría del Evangelio. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué nos pasa frente al rechazo de los demás? Especialmente cuando esos otros son muy cercanos a nosotros. Podemos caer en la tentación de volvernos acomodaticios, de aguar el mensaje de Jesús para que no resulte tan repelente para los que viven con su conciencia dormida. Pero de este modo, le quitamos al Evangelio la característica de ser contracorriente.
y también le quitamos el poder de generar una nueva humanidad tanto en nosotros como en los demás. Tenemos que aceptar que si el mundo no nos rechaza por nuestras convicciones, es porque nuestras convicciones son las convicciones del mundo. Si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Aquel que quiera vivir el mandamiento del amor con toda su profundidad, con todas sus consecuencias, tiene que estar preparado para sufrir el rechazo de aquellos que imponen a los demás un estilo de vida mediocre. El mal no permanece indiferente frente al bien. El mal rechaza al bien porque su sola existencia desenmascara su oscuridad. Pero nosotros no tenemos que temer esto. Jesús mismo lo anunció. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Hay una historia sobre dos sacerdotes de distintos lugares del mundo que se encuentran. Uno viene de un lugar donde los cristianos son perseguidos y el otro no. Y el segundo le pregunta al primero: ¿cómo haces para ser cristiano en un lugar donde te persiguen? El segundo lo miró con asombro y le preguntó: ¿cómo haces para ser cristiano en un lugar donde no te persiguen? Si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir, dice Jesús. Pero no teman, pequeño rebaño. Yo he vencido al mundo. Esta es nuestra fuerza y nuestra esperanza. No tengamos miedo de seguir soñando en una humanidad nueva, una humanidad que viva en la justicia de Dios. Que tengas una hermosa semana.